La noche del 12 de abril de 1887 cubría Guanajuato con un manto de silencio pesado, roto solo por el repiqueteo distante de los cascos de caballos sobre calles empedradas y el susurro del viento que arrastraba polvo y hojas secas. Las farolas de gas, intermitentes y amarillentas, apenas lograban iluminar las callejuelas serpenteantes de una ciudad que había conocido siglos de riqueza minera y secretos guardados en las sombras de sus antiguas casonas coloniales. Aquella madrugada, mientras los vecinos dormían tras puertas de madera maciza y cerrojos oxidados, el cuerpo de una mujer de clase alta fue encontrado sin vida en su cama, con el rostro pálido, ojos entreabiertos y una expresión de dolor congelada que parecía narrar sus últimos instantes. Los sirvientes fueron los primeros en descubrirla. «Señora, señora», susurró una criada temblorosa, al encontrarla inmóvil, la piel cubierta por un sudor frío. Su esposo había fallecido apenas 6 meses antes, bajo circunstancias similares, una enfermedad repentina que los médicos no lograron diagnosticar. La noticia se esparció con rapidez, primero en murmullos dentro de la familia, luego en conversaciones apagadas entre comerciantes y vecinos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos temían lo mismo, que la muerte había empezado a rondar a los más ricos de la ciudad. Los registros parroquiales muestran un incremento de fallecimientos en los últimos 2 años, todos ellos entre la élite local. Hombres robustos que, de la noche a la mañana, comenzaban a adelgazar, a quejarse de dolores extraños, a perder la lucidez. Sus esposas, hermanas y sobrinos empezaban a mostrar síntomas similares, siempre descritos como una fiebre que no cede o una debilidad misteriosa. Lo que parecía una maldición sobre ciertas familias, en realidad, se estaba transformando en un patrón, uno tan sutil que pasaba desapercibido a simple vista. El doctor Ignacio Salazar, médico reconocido por su elegancia y modales refinados, se convirtió en figura central de la escena. Sus visitas nocturnas a casas señoriales eran frecuentes. Siempre cargaba una maleta de cuero y frascos cuidadosamente etiquetados. En sus reportes, archivados meticulosamente en el hospital local, describía casos de colapso nervioso progresivo y debilitamiento general. Sus diagnósticos parecían convincentes, aunque muchos notaban que rara vez permitía que otros médicos examinaran a sus pacientes. «El doctor Salazar tiene sus métodos», se decía en voz baja, con un respeto que rozaba el miedo. En una carta fechada el 28 de abril de 1887, dirigida a su colega el doctor Pardo, Salazar escribió: «La enfermedad que aqueja a esta ciudad es producto de la decadencia de las familias que llevan siglos mezclando su sangre. Yo, más que nadie, sé cómo aliviar su sufrimiento. Algunos deben entender que el descanso eterno es una cura en sí misma». Nadie supo de esa carta hasta décadas después, cuando fue hallada en un archivo polvoriento, pero su tono ya dejaba entrever un pensamiento inquietante. Para Salazar, la muerte podía ser una forma de medicina. Mientras tanto, las calles de Guanajuato continuaban su rutina diaria. Los mineros bajaban a los socavones antes del amanecer, las campanas de las iglesias marcaban el ritmo de la ciudad, y las familias adineradas organizaban cenas y tertulias en sus salones iluminados con candelabros. Sin embargo, en los mismos barrios donde resonaban risas y música de piano, se percibía un aire enrarecido. Criadas y mozos intercambiaban historias sobre jeringas misteriosas, frascos sin etiquetas y recetas que parecían más experimentales que médicas. Muchos recordaban el olor metálico que impregnaba las habitaciones de los enfermos, un aroma que se mezclaba con el incienso de las iglesias y el perfume caro de las damas. Las autoridades locales, por entonces más preocupadas por las revueltas políticas en el Estado que por los rumores, apenas tomaban nota de estas muertes. Los certificados de defunción, redactados en una caligrafía firme y elegante, repetían diagnósticos vagos: fiebre tifoidea, agotamiento nervioso, dolencia desconocida. Nadie cuestionaba demasiado, pues el doctor Salazar gozaba de un prestigio consolidado. Su consulta privada, ubicada en una casona blanca con balcones de hierro forjado, era punto de encuentro para familias influyentes que confiaban en su discreción. Se decía que había estudiado en Europa, que conocía tratamientos avanzados y que sus métodos, aunque poco convencionales, eran eficaces.
Eso bastaba para silenciar sospechas. Pero no todos estaban convencidos. Un joven periodista, Tomás Herrera, comenzó a recopilar notas sobre las muertes extrañas. Sus apuntes, encontrados años después en un cuaderno forrado en cuero, revelaban un patrón. Todas las víctimas habían modificado recientemente sus testamentos. Curiosamente, el doctor Salazar había sido nombrado albacea o asesor de varias familias. «Es como si supiera quién iba a morir», escribió Herrera en una anotación fechada el 10 de mayo de 1887. Nadie tomó en serio al periodista. Pocos meses después desapareció sin dejar rastro y sus papeles fueron encontrados en una bodega abandonada. La muerte de la señora Rivas, hallada aquella madrugada de abril, marcó un punto de inflexión. La autopsia, realizada a petición de su hermano, no arrojó resultados concluyentes. El informe médico, conservado en el archivo estatal, señala: múltiples órganos presentan signos de deterioro progresivo. No se observa causa clara. Se sugiere dolencia crónica. Sin embargo, un detalle pasó desapercibido en su momento: una leve coloración azulada en las encías de la difunta. Fue una enfermera, no un médico, quien lo anotó en un margen del documento. A medida que los rumores crecían, la figura del doctor Salazar adquiría un halo de misterio. Sus pacientes parecían depender de él, a pesar de que su salud empeoraba con cada visita. Algunos vecinos aseguraban haberlo visto salir de casas nobles en plena madrugada, siempre solo, siempre con su maletín de cuero. Otros juraban escuchar sonidos extraños provenientes de su clínica: el tintineo de frascos de vidrio, murmullos y el constante silbido de una lámpara de alcohol. El aire de Guanajuato se volvió más pesado con cada muerte. Los comerciantes cerraban temprano, los sirvientes rezaban antes de dormir, y las familias adineradas comenzaban a desconfiar unas de otras. Nadie imaginaba que aquellas muertes no eran obra del destino, ni de enfermedades misteriosas, sino de un plan meticulosamente diseñado que apenas comenzaba a revelarse. La ciudad, con sus túneles subterráneos y su historia de riqueza y tragedia, sería el escenario perfecto para uno de los crímenes más escalofriantes del siglo XIX en México. Ignacio Salazar había llegado a Guanajuato una década antes, en 1877, tras completar estudios médicos en París, según afirmaban sus credenciales. Era un hombre alto, de cabello oscuro siempre perfectamente peinado hacia atrás, bigote fino y modales impecables. Su acento, pulido por años de convivencia con la aristocracia europea, le otorgaba un aire de distinción que fascinaba a las damas de sociedad y generaba respeto inmediato entre sus colegas. A sus 40 años, se había convertido en el médico más solicitado por la clase alta, conocido por su discreción y por ofrecer atención personalizada a domicilio, algo que lo separaba de los médicos comunes que atendían en hospitales saturados y mal equipados. Su consultorio estaba ubicado en una casona blanca de la calle Pocitos, un edificio de estilo neoclásico con ventanales altos y cortinas de terciopelo oscuro que impedían la vista al interior. Dentro, todo parecía cuidadosamente dispuesto: frascos de vidrio etiquetados en francés y latín, instrumentos de acero pulido alineados en bandejas de plata, un escritorio de madera oscura con papeles ordenados milimétricamente. El olor penetrante a desinfectante mezclado con esencias de lavanda daba al lugar una sensación de limpieza extrema, aunque algunos pacientes comentaban que esa fragancia les dejaba un sabor metálico en la garganta. Salazar solía recibir a sus pacientes con una sonrisa tenue, preguntando por sus dolencias con voz calmada, mientras anotaba cada detalle en cuadernos encuadernados en cuero. Era meticuloso, casi obsesivo. La ciudad lo veneraba. No solo atendía a familias adineradas, sino que también donaba medicinas a orfanatos y hospitales de caridad, ganándose la reputación de benefactor. En las tertulias de los domingos se hablaba de él como un hombre culto, capaz de discutir tanto sobre anatomía como sobre literatura francesa. Sin embargo, tras esa fachada impecable, había indicios inquietantes. Salazar rara vez permitía que otros médicos supervisaran sus tratamientos. Afirmaba que sus métodos eran demasiado avanzados para ser comprendidos por la medicina local. Sus visitas nocturnas eran frecuentes. Vecinos contaban que se le veía salir de casas señoriales en plena madrugada, siempre con su inseparable maletín de cuero negro. Se rumoraba que prefería atender a los enfermos cuando la ciudad dormía,
para no alarmar a los demás. Un testimonio recogido décadas después por el historiador local Manuel Cárdenas revela: recuerdo haberlo visto una noche frente a la casa de los Fernández. Estaba solo, parado bajo la farola, con la mirada fija en el portón. Me saludó con una leve inclinación de cabeza, pero sus ojos, había algo frío en ellos, como si no viera a las personas, solo cuerpos. Este comentario, que en su momento pasó desapercibido, fue uno de los primeros en sugerir que la percepción pública del doctor estaba lejos de la realidad. El expediente personal de Salazar, hallado en 1912 en el archivo municipal, contiene cartas de recomendación de médicos franceses. Sin embargo, al analizar los sellos y firmas, los expertos encontraron inconsistencias. Las cartas parecían auténticas, pero algunas estaban fechadas en días festivos en los que las universidades no emitían documentación oficial. Esa anomalía, sumada a la ausencia de registros claros de su paso por París, deja un vacío inquietante sobre su verdadero pasado. ¿Era realmente un médico formado en Europa o un impostor con conocimientos suficientes para engañar a toda una ciudad? A pesar de estas dudas, su prestigio crecía. Sus pacientes pertenecían a familias que controlaban minas, tierras y comercios. Sus diagnósticos, aunque vagos, eran aceptados sin cuestionamientos. Cuando alguien enfermaba repentinamente, era Salazar quien recibía la llamada, y sus tratamientos, inyecciones misteriosas, tónicos oscuros, dietas estrictas, eran obedecidos al pie de la letra. La confianza ciega que inspiraba se debía, en parte, a su habilidad para consolar a los familiares. Su tono suave y su actitud serena transmitían seguridad incluso cuando el paciente empeoraba. «Hemos hecho todo lo posible», solía decir, inclinando ligeramente la cabeza, mientras sus manos enguantadas descansaban sobre su maletín. En su mansión, ubicada en una colina que dominaba la ciudad, vivía solo. El personal doméstico estaba formado por 2 criadas y un mozo que rara vez hablaban con extraños. Los vecinos decían que la casa permanecía en penumbra la mayor parte del tiempo, excepto por una ventana en el segundo piso, donde siempre brillaba una lámpara de aceite hasta altas horas de la noche. Algunos afirmaban escuchar pasos apresurados y arrastrar de muebles en la madrugada. Era como si alguien trabajara sin descanso allí dentro, declaró años después una anciana que había sido su vecina. El doctor no tenía familia conocida. Se sabía poco de su infancia. Algunos rumores hablaban de un origen humilde en Querétaro, otros aseguraban que provenía de una familia acomodada que había perdido su fortuna. Lo cierto es que, cuando llegó a Guanajuato, traía consigo una carta de recomendación de un influyente empresario minero, lo que le abrió las puertas de la élite local. Desde entonces, había logrado construir una red de contactos que incluía políticos, banqueros y jueces. Esa red, aunque invisible para la mayoría, sería clave para entender cómo pudo actuar durante tantos años sin ser cuestionado. El primer registro oficial que lo menciona es un contrato de arrendamiento fechado en octubre de 1877, cuando alquiló su consultorio. Desde entonces, los libros contables muestran un ascenso económico meteórico. En menos de 5 años, Salazar compró propiedades y acciones en varias minas, inversiones que parecían provenir de un conocimiento privilegiado sobre los destinos de ciertas familias. Muchos de sus pacientes, al morir, dejaban fortunas en manos de albaceas vinculados al doctor. Si bien esto podría explicarse por la confianza que inspiraba, algunos comenzaron a ver un patrón inquietante. En los círculos sociales, sin embargo, se le consideraba un hombre encantador. Asistía a bailes, cenas y tertulias literarias. Era común verlo conversando con políticos sobre las reformas sanitarias que el país necesitaba, criticando el atraso de los hospitales públicos y promoviendo la adopción de nuevas técnicas europeas. Su oratoria, elegante y persuasiva, le permitía influir en decisiones importantes sin levantar sospechas. Esta habilidad para moverse entre la élite lo convirtió en una figura intocable, alguien cuya reputación parecía blindada. Una carta enviada por una paciente, fechada en 1886, refleja ese respeto. Doctor Salazar, su dedicación me tranquiliza más que cualquier medicina. Aunque sigo débil, confío plenamente en sus manos. Usted es más que un médico, es un ángel para nuestra familia. La mujer murió 2 meses después, y su herencia quedó en manos de su sobrino,
asesorado por Salazar. La dualidad entre su imagen pública y las sombras que empezaban a rodearlo era cada vez más evidente. Mientras la ciudad lo veía como un benefactor, los primeros rumores comenzaban a surgir entre sirvientes y empleados domésticos, historias de pacientes que gritaban por las noches tras recibir una inyección, de frascos sin etiquetas escondidos en su maletín, de visitas que siempre terminaban con un silencio sepulcral en la casa. Nadie se atrevía a hablar abiertamente. En una ciudad donde las apariencias lo eran todo, cuestionar al médico más respetado equivalía a firmar una sentencia social. El caso de la señora Rivas no fue el único que sembró inquietud en la ciudad. Al contrario, fue apenas una pieza más en una serie de muertes que parecían seguir un patrón invisible. A mediados de mayo de 1887, el comerciante Ignacio Fernández comenzó a experimentar una fatiga extraña que lo obligaba a pasar días enteros en cama. Era un hombre corpulento, de 52 años, que hasta entonces había gozado de buena salud. Los síntomas empezaron de manera leve, un dolor de cabeza constante y una sensación de debilidad en las piernas. Su esposa solicitó de inmediato la visita del doctor Salazar, quien llegó entrada la noche, examinó al paciente con gesto serio y dejó una serie de frascos con instrucciones precisas. Tome una cucharada de este tónico 3 veces al día. Notará mejoría en cuestión de días, escribió en una nota breve firmada con su elegante rúbrica. Pero la mejoría nunca llegó. Al contrario, Fernández comenzó a perder peso de manera alarmante. Su rostro adquirió un tono cenizo y su carácter, antes jovial, se volvió irritable. Sus sirvientes comentaban que tenía crisis de insomnio acompañadas de episodios de alucinaciones. Decía que veía sombras al pie de la cama y que las paredes parecían moverse, declaró una criada años después en un testimonio recogido por investigadores. La esposa, desesperada, volvió a llamar al doctor, quien aumentó la dosis del medicamento y añadió inyecciones fortificantes. En cuestión de semanas, Fernández ya no podía levantarse de la cama. Su piel mostraba manchas azuladas y su respiración era cada vez más pesada. Lo mismo ocurrió con el joven abogado Manuel Robledo, de apenas 34 años, que murió tras una enfermedad repentina en junio de ese mismo año. Los médicos del hospital regional que revisaron el cuerpo quedaron desconcertados. Uno de ellos escribió en un informe privado: se observan signos de deterioro múltiple de órganos, sin causa evidente. Podría tratarse de una intoxicación crónica no identificada. Este documento, nunca publicado oficialmente, fue hallado en 1890 entre los papeles de aquel médico, quien había muerto en circunstancias también extrañas. El patrón era claro. Las víctimas compartían posición social privilegiada, acceso a una fortuna considerable y un contacto cercano con Salazar. La familia Zavala, una de las más influyentes de Guanajuato, también cayó bajo el influjo de esta misteriosa enfermedad. Su matriarca, doña Carmen Zavala, comenzó a sentir un hormigueo constante en las extremidades, acompañado de una sensación de frío que no desaparecía ni con mantas. El doctor Salazar acudía casi a diario, siempre después de las 9 de la noche, con un maletín cargado de frascos y agujas esterilizadas en alcohol. Los sirvientes comentaban que el olor a metal impregnaba la habitación tras cada visita. En una carta escrita por una de las criadas a su hermana, se lee: no sé qué hace ese médico, pero cada noche la señora parece más débil. Su piel tiene un brillo raro, como si estuviera hecha de cera, y siempre queda ese olor, como a monedas viejas. Ese detalle, el olor metálico, comenzó a repetirse en relatos de distintas casas, no solo en la de los Zavala, sino también en la de los Fernández, los Rivas y los Robledo. Los cuerpos de los enfermos presentaban una tonalidad pálida con manchas azuladas en labios y encías, algo que muchos atribuían a la fiebre, sin imaginar que eran señales de algo mucho más siniestro. Sin embargo, la explicación más común era que se trataba de una epidemia silenciosa, quizás importada desde Europa, y que el doctor estaba haciendo lo posible por contenerla. Un cuaderno encontrado décadas después, atribuido a Tomás Herrera, el periodista desaparecido, muestra una cronología detallada de los fallecimientos. Sus notas describen cómo, en menos de 6 meses, más de una docena de personas de la alta sociedad murieron tras sufrir síntomas similares: dolor abdominal, temblores, pérdida de memoria
Y finalmente, parálisis. No es fiebre tifoidea, no es tuberculosis, es otra cosa, algo que mata lento, como si alguien quisiera que sufrieran antes de morir. Escribió en una de las páginas, fechada el 15 de julio de 1887. Los rumores empezaron a circular entre la población más humilde, que solía trabajar en las casas de la élite. Se decía que algunos de los sirvientes también habían enfermado, pero en menor grado. Esto despertó sospechas. ¿Por qué la enfermedad parecía atacar con más fuerza a los dueños que a quienes compartían el mismo techo? Una anciana que había servido en la casa de los Robledo declaró en 1905, cuando el caso ya era leyenda. El patrón gritaba de dolor por las noches. Decía que sentía fuego por dentro, que las venas le ardían. Yo le rezaba, pero el médico no dejaba que nadie más entrara a la habitación. Solo él, con su maletín. Los registros de defunción de ese año muestran una tendencia inusual. Más de 20 muertes atribuidas a agotamiento nervioso o dolencia desconocida. Los certificados, firmados en su mayoría por Salazar, describen los casos con un lenguaje casi idéntico, como si se tratara de una plantilla repetida. A pesar de estas coincidencias, las autoridades no actuaron. El prestigio del doctor y sus conexiones políticas lo protegían. Mientras tanto, las familias seguían confiando en él, pues nadie más parecía entender la naturaleza de esa enfermedad que azotaba a los ricos. En julio, Guanajuato comenzó a sentirse como una ciudad sitiada por el miedo. Las casas señoriales mantenían las cortinas cerradas. Las calles estaban más vacías de lo habitual, y los rumores crecían. Algunos hablaban de una maldición, otros de un veneno desconocido. Las iglesias estaban llenas de mujeres rezando por sus esposos e hijos enfermos, mientras los médicos locales murmuraban entre ellos que algo extraño estaba sucediendo. Pero ninguno se atrevía a desafiar públicamente a Salazar. En ese ambiente de incertidumbre, las visitas nocturnas del doctor se convirtieron en un espectáculo silencioso. Los vecinos lo veían pasar, vestido siempre de negro, con su maletín de cuero brillando bajo la luz de las farolas. Caminaba con paso seguro, sin mirar a nadie, como si las calles le pertenecieran. En su rostro nunca se veía cansancio ni preocupación, solo una calma imperturbable que contrastaba con el caos que dejaba tras sus visitas. Algunos aseguraban que parecía disfrutar de la atención que recibía. Otros, que su serenidad era la de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Para finales del verano, los funerales se habían vuelto comunes en las familias más adineradas. Carruajes negros recorrían las calles con frecuencia, y los cementerios comenzaron a llenarse de tumbas recientes con epitafios solemnes. Nadie imaginaba que esas muertes no eran obra del destino, ni de una epidemia misteriosa, sino parte de un plan frío y calculado que convertiría al doctor Salazar en uno de los personajes más temidos y estudiados de la historia de la ciudad. Las piezas del rompecabezas apenas comenzaban a encajar, aunque para muchos ya era demasiado tarde. La familia Zavala, devastada por la muerte de doña Carmen, contrató a un escribano para organizar sus papeles. Fue entonces cuando apareció un hallazgo curioso. Una libreta encuadernada en piel, escondida en el doble fondo de un cajón del escritorio. No tenía nombre en la portada, pero al abrirla, las primeras páginas revelaban la caligrafía elegante de la difunta. Siento que algo extraño corre por mis venas. No es enfermedad común. Lo sé. Lo siento. Había escrito en una entrada fechada el 12 de julio de 1887. En las siguientes páginas, su tono cambiaba, de súplica a desesperación. He rogado al doctor que cambie el tratamiento, pero insiste en que debo tener paciencia. Cada noche, después de sus visitas, despierto con dolor más agudo. Mi piel duele al tacto. Mi mente se nubla. Estas líneas, halladas décadas más tarde en un archivo familiar, se convirtieron en una prueba temprana de lo que ocurría tras las puertas cerradas de esas mansiones. No era el único testimonio. Entre las pertenencias del abogado Robledo, otro de los muertos recientes, se encontró una carta sin destinatario, aparentemente escrita durante una de sus noches de insomnio. Siento frío hasta en los huesos. Veo manchas en las paredes que se mueven. El doctor dice que es la fiebre, pero no hay fiebre. Siento que me estoy apagando por dentro. Si esto termina mal, que quede escrito.
No confío en Salazar. El tono quebrado de la carta, con palabras tachadas y reescritas, revelaba el estado mental del abogado en sus últimos días. Nadie había visto esas palabras en su momento. Estaban ocultas bajo una pila de documentos legales, como si Robledo temiera que alguien las leyera mientras aún vivía. Las cartas y diarios que comenzaron a aparecer años después revelaban un patrón inquietante. Las víctimas parecían tener conciencia de que algo no estaba bien, pero se sentían atrapadas por su dependencia al médico. Sus familias, confiadas en el prestigio de Salazar, seguían sus indicaciones al pie de la letra. La narrativa que emergía de esos textos privados era la de un verdugo disfrazado de salvador, un hombre que inspiraba respeto y obediencia mientras ejecutaba su plan en silencio. Un diario particularmente perturbador pertenecía a la joven Teresa Rivas, sobrina de la primera víctima de la que se tuvo registro claro. Teresa había enfermado poco después de la muerte de su tía y comenzó a escribir sobre sus síntomas con precisión obsesiva. Día 1. Dolor de cabeza constante. Día 3. Mareos y debilidad en las piernas. Día 5. Inyección administrada por el doctor. Sabor metálico en la boca. Día 8. Manchas azules en las encías. Las entradas continuaban hasta volverse ilegibles. Las últimas frases eran apenas garabatos, como si la mano de la joven hubiera perdido fuerza. Teresa murió a los 19 años, y su diario, conservado por un primo que sospechaba de la muerte de su familia, fue encontrado en 1902, mucho después de que el nombre de Salazar se convirtiera en sinónimo de horror. Además de cartas y diarios, algunos informes internos del hospital local sugerían irregularidades. Un documento firmado por el médico de guardia, fechado en agosto de 1887, señalaba: paciente masculino, 52 años, dolor abdominal severo, pérdida de peso extrema, temblores. No se observa fiebre ni infección evidente. Análisis preliminar revela sangre de color oscuro y viscosidad inusual. El informe terminaba con una frase inquietante: caso entregado a supervisión del doctor Salazar, quien ordenó no realizar más exámenes sin su consentimiento. Estos registros fueron archivados sin mayor seguimiento, lo que evidencia el poder que el médico tenía sobre las instituciones de la ciudad. Los testimonios de los sirvientes también comenzaron a filtrarse, aunque de manera discreta. Una criada que trabajaba en la casa Zavala declaró en secreto a un sacerdote: el doctor nos prohibía entrar a la habitación después de sus visitas. Cuando nos dejaba pasar, la señora estaba dormida, con el rostro pálido, y siempre había olor a químicos. Encontré agujas usadas en la basura. No entiendo por qué, si solo era una fiebre. El sacerdote, temeroso de enfrentarse a un hombre tan influyente, anotó el relato en un cuaderno que guardó en su parroquia. Décadas después, ese cuaderno se convertiría en una pieza clave para reconstruir la historia. La acumulación de estas pruebas privadas, cartas, diarios, confesiones, dibuja un panorama escalofriante. Las víctimas estaban conscientes de que algo no encajaba, pero no podían escapar de la figura del médico. En una sociedad donde el prestigio y las apariencias lo eran todo, desafiar a Salazar era impensable. Las familias dependían de él, confiaban en él, incluso cuando los síntomas empeoraban con cada visita. Y los enfermos, debilitados física y mentalmente, no tenían fuerzas para rebelarse. En algunos documentos, incluso se perciben destellos de admiración hacia el doctor, como si su autoridad fuera incuestionable. Una carta de la esposa de Fernández, escrita a su hermana en agosto de 1887, decía: Ignacio está cada vez más débil, pero el doctor asegura que es parte del proceso de purificación del cuerpo. A veces temo que no lo soporte, pero confío en él. Es un hombre de ciencia. Estas palabras muestran el poder psicológico que ejercía sobre sus pacientes y sus familias. El sufrimiento se percibía como una etapa inevitable de la cura, y nadie se atrevía a dudar de sus métodos. Mientras tanto, la ciudad seguía su rutina, ajena a los horrores que ocurrían tras los muros de las mansiones. Las campanas de las iglesias seguían marcando las horas, las calles empedradas resonaban con el paso de carruajes y las tertulias continuaban, aunque con una tensión creciente. Los diarios y cartas que hoy conocemos son como ventanas a un mundo oculto, donde el miedo se escribía en tinta y papel,
mientras la muerte avanzaba lentamente. Esos documentos, cuando fueron recuperados a finales del siglo XX, sorprendieron incluso a los historiadores más escépticos. No se trataba de rumores ni de leyendas transmitidas oralmente. Eran pruebas directas, palabras escritas por las víctimas en su agonía. Cada página era un grito silencioso que había permanecido enterrado durante más de un siglo. Y juntas, esas voces dibujaban la silueta de un hombre que había logrado asesinar a decenas, bajo la apariencia de un protector. El cúmulo de muertes comenzó a llamar la atención de las autoridades locales a finales de septiembre de 1887, aunque no por iniciativa propia. Un juez de distrito, cuya sobrina había muerto tras una dolencia inexplicable, exigió una revisión oficial de los certificados de defunción firmados por Salazar. Así nació el primer expediente formal sobre lo que, en aquel entonces, se denominó Serie de enfermedades misteriosas entre la élite de Guanajuato. La investigación fue liderada por el inspector de policía Ramón Vázquez, un hombre metódico, famoso por su honestidad, que comenzó a recolectar testimonios y a revisar archivos médicos. Sus notas, conservadas en el Archivo Histórico Estatal, muestran que desde el inicio encontró resistencia. Los registros estaban incompletos, muchos informes clínicos habían desaparecido, y en varias ocasiones los familiares de las víctimas se negaban a colaborar, temerosos de manchar el honor de sus apellidos. Vázquez escribió en su primer informe, fechado el 3 de octubre de 1887, «Existe un patrón innegable. Todos los casos se concentran en familias adineradas, con síntomas similares y en su mayoría tratados por el mismo médico. Se recomienda abrir una investigación independiente y realizar exhumaciones». Esta sugerencia fue ignorada. Las autoridades sanitarias, influenciadas por la reputación de Salazar, argumentaron que no había motivos para alarmar a la población. Aún así, el inspector continuó recopilando datos por su cuenta, entrevistando discretamente a sirvientes, enfermeras y médicos de segundo rango que habían tenido contacto con los pacientes. Uno de los documentos más reveladores de esa etapa es un memorándum interno del Hospital Civil de Guanajuato, en el que un joven practicante anónimo describe resultados inusuales obtenidos de la sangre de un paciente fallecido. Coloración oscura, densidad anormal. Se realizó prueba de precipitación con ácidos, resultados no concluyentes. Sospecha de presencia de metales pesados. Recomendación: análisis especializado. Este memorándum nunca llegó a convertirse en un informe oficial. El practicante que lo redactó fue transferido a otra ciudad pocos días después. Estos movimientos burocráticos, aparentemente triviales, parecían diseñados para borrar cualquier rastro de investigación. El inspector Vázquez también descubrió que varios testamentos habían sido modificados semanas antes de las muertes, siempre con la asesoría legal de personas cercanas al doctor. Aunque en aquel tiempo no había pruebas para relacionar directamente estos cambios con los fallecimientos, el patrón era inquietante. En una entrevista informal con un notario de apellido García, Vázquez anotó: «Dice que el doctor Salazar solía acompañar a los clientes a su oficina. Nunca parecía extraño, pues su presencia inspiraba confianza. Era como si llevara a su familia de la mano», comentó el notario. Nadie cuestionaba sus intenciones. La resistencia a la investigación era palpable. En una carta dirigida al gobernador del estado, Salazar denunció una campaña de difamación en su contra. «Es lamentable que la envidia y la ignorancia manchen el nombre de quienes hemos traído progreso y ciencia a estas tierras», escribió. Esta carta, publicada en el periódico local, generó simpatía hacia él y puso a Vázquez bajo presión. Los rumores de que el inspector buscaba ensuciar a un hombre de ciencia circularon entre la élite, dificultando aún más el avance del caso. A pesar de las trabas, Vázquez insistió en realizar autopsias. Logró obtener autorización para examinar los cuerpos de 2 víctimas recientes, bajo estricta confidencialidad. Los resultados fueron desconcertantes. Órganos internos en estado de deterioro avanzado sin causa aparente, venas endurecidas y una coloración azulada en labios y encías. «Es como si los cuerpos hubieran envejecido de golpe», escribió en su informe, fechado el 20 de octubre de 1887. Sin embargo, sin pruebas químicas concluyentes,
Las autopsias fueron archivadas como inconclusas. Los familiares, cegados por el miedo y la influencia social de Salazar, se mostraban reacios a colaborar. Algunos incluso defendían al doctor públicamente, asegurando que había hecho todo lo posible por salvar a sus seres queridos. En entrevistas posteriores, varios descendientes admitieron que, aunque sospechaban algo extraño, temían enfrentarse a un hombre con tanto poder. Salazar no solo era respetado, tenía conexiones directas con empresarios, jueces y políticos. Su imagen pública de benefactor hacía casi imposible imaginarlo como un asesino. Mientras tanto, los informes médicos oficiales seguían describiendo los casos con términos vagos. En los archivos, las muertes eran clasificadas como enfermedades degenerativas o trastornos nerviosos severos. La falta de pruebas sólidas permitía que el caso se mantuviera en un limbo burocrático. Sin embargo, los rumores crecían. En los mercados, las lavanderas susurraban historias sobre el médico que enfermaba a los ricos, y algunos vecinos aseguraban haber visto al doctor trasladar cajas pesadas a su sótano en plena madrugada. Estas historias, aunque difíciles de verificar, fueron registradas en los apuntes de Vázquez, quien comenzaba a entender que el misterio era más grande de lo que imaginaba. En uno de sus cuadernos, el inspector dejó una reflexión escalofriante. He interrogado a más de 20 personas. Todas dicen lo mismo: olor metálico en las habitaciones, cambios de testamento, visitas nocturnas del doctor. Pero cuando les pido declarar, se echan atrás. Tienen miedo, no sé si del hombre o de lo que representa. Este comentario refleja el ambiente de silencio que rodeaba a Salazar, una mezcla de respeto, temor y dependencia que lo blindaba frente a cualquier acusación. El único aliado que Vázquez encontró fue el forense Manuel Ortega, un joven ambicioso que trabajaba en el hospital local. Ortega, intrigado por los resultados de las autopsias, comenzó a investigar de manera independiente. En un informe privado dirigido al inspector, fechado el 28 de octubre, escribió: sospecho intoxicación crónica por metales pesados. Sugiero análisis detallados de cabello y uñas, aunque carecemos de equipo adecuado en la ciudad. Solicito autorización para enviar muestras a Ciudad de México. Este informe marcaría el inicio de una investigación más profunda, aunque sus descubrimientos tardarían en ver la luz. Mientras tanto, Salazar seguía desempeñando su papel de médico intachable. Su consulta continuaba llena. Sus donaciones a orfanatos seguían apareciendo en los periódicos, y su figura crecía como un símbolo de progreso. En las tertulias, nadie se atrevía a mencionar los rumores. Hablar mal de él era impensable. Su carisma y conexiones lo mantenían intocable, incluso cuando las pruebas comenzaban a acumularse silenciosamente en los archivos. La tensión en Guanajuato era palpable. La ciudad parecía dividida. Por un lado, los que veneraban al doctor. Por otro, los que comenzaban a temerlo en secreto. Las calles empedradas y las mansiones de cantera rosa escondían un drama que apenas empezaba a salir a la luz. Vázquez y Ortega eran dos voces solitarias en medio de un mar de silencio, pero sus investigaciones abrirían una grieta en la fachada impecable de Ignacio Salazar. El informe del forense Manuel Ortega, que sugería intoxicación por metales pesados, fue el primer documento capaz de poner en duda el prestigio inquebrantable de Salazar. Sin embargo, en 1887, los recursos para realizar análisis químicos avanzados eran escasos en Guanajuato. Ortega decidió actuar en silencio, sin notificar al hospital, y envió muestras de cabello y uñas de 2 cuerpos exhumados a un laboratorio privado en Ciudad de México, utilizando una red de contactos que había construido durante sus años de estudio. Las muestras viajaron escondidas en una caja de madera rotulada como material de estudio anatómico y llegaron a manos del químico José Ignacio Romo, especialista en toxicología. El resultado, recibido el 15 de noviembre de 1887, fue contundente. Concentraciones de plomo notablemente superiores a los niveles fisiológicos. Evidencia de intoxicación crónica por exposición sistemática. Ortega escribió entonces un informe dirigido al inspector Vázquez. Confirmo que los pacientes no murieron por causas naturales. Se trató de un envenenamiento progresivo. Las concentraciones de plomo halladas no son compatibles con accidentes domésticos. Todo indica administración directa. Ese documento,
fechado el 18 de noviembre, es considerado hoy como la primera acusación científica contra Salazar. Sin embargo, Ortega sabía que revelarlo abiertamente pondría en peligro su carrera e incluso su vida. Decidió guardar silencio y seguir reuniendo pruebas antes de dar el siguiente paso. Mientras tanto, Salazar seguía atendiendo pacientes con la misma serenidad que lo caracterizaba. Su reputación no había sufrido daño alguno. Al contrario, su fama creció cuando comenzó a donar fondos para la construcción de una nueva sala en el hospital local. El periódico El Observador de Guanajuato publicó una nota titulada «El doctor que salva vidas y construye futuro», describiéndolo como un ejemplo de altruismo. Las familias que lo idolatraban ignoraban que, al mismo tiempo, decenas de personas sufrían síntomas idénticos que parecían anticipar el mismo final. Las investigaciones secretas de Ortega lo llevaron a revisar otros cuerpos. Con la ayuda de Vázquez, obtuvo permiso para examinar en secreto a 3 pacientes recién fallecidos: una mujer de 40 años, un joven comerciante y un anciano hacendado. En los 3 encontró las mismas señales: encías azuladas, riñones deteriorados, cerebros con inflamación inexplicable. Nunca había visto un patrón tan uniforme en casos supuestamente no relacionados. Anotó en su cuaderno personal. Esas observaciones lo llevaron a una conclusión escalofriante. Alguien estaba administrando plomo en dosis pequeñas y constantes, lo suficiente para que los síntomas se confundieran con enfermedades crónicas. En una carta privada enviada a su hermano, Ortega escribió: «Si mis sospechas son ciertas, estamos ante un caso de asesinato en masa disfrazado de enfermedad. El culpable es respetado, influyente y sabe exactamente lo que hace. No puedo confiar en nadie aquí». Esta carta, encontrada en 1921, revela el temor que ya sentía el joven forense. La red de poder que rodeaba a Salazar hacía casi imposible denunciarlo. Cualquier error podría costarle no solo su carrera, sino su vida. Mientras Ortega avanzaba en silencio, Vázquez continuaba entrevistando testigos. Un mozo que había trabajado en la casa de los Robledo confesó, tras mucho insistir, que había visto a Salazar preparar inyecciones con un líquido oscuro, distinto a cualquier medicina conocida. El olor era fuerte, como a metal caliente, relató. Otra sirvienta, de la familia Zavala, aseguró que el médico siempre pedía privacidad total durante sus visitas y que después de cada sesión los enfermos empeoraban. Estos testimonios, aunque valiosos, eran insuficientes sin pruebas materiales, y Vázquez sabía que enfrentarse directamente a Salazar podría costarle su puesto. La investigación tomó un giro inesperado cuando Ortega logró obtener acceso al consultorio del doctor, bajo el pretexto de solicitarle asesoría en un caso clínico. Durante su visita, notó varios frascos sin etiquetas y recipientes con líquidos de tonos opacos. En su diario escribió: «El olor en esa habitación es idéntico al que describen los testigos. Hay algo allí que no es medicina». Aunque no pudo llevarse muestras en esa ocasión, esta visita reforzó sus sospechas. En paralelo, el ambiente en Guanajuato se volvía cada vez más tenso. Las muertes continuaban, y aunque nadie hablaba abiertamente de ellas, la ciudad parecía envuelta en una atmósfera de duelo constante. Las campanas de las iglesias repicaban funerales a diario, y los carruajes negros recorrían las calles empedradas con una frecuencia inquietante. En las tertulias, el tema del mal misterioso empezaba a ser mencionado en voz baja, aunque siempre seguido de un comentario de confianza hacia el doctor Salazar, quien aparecía en cada funeral ofreciendo palabras de consuelo y ayuda económica. En noviembre, Ortega logró convencer a Vázquez de que necesitaban pruebas más sólidas para proceder. Decidieron exhumar el cuerpo de Teresa Rivas, cuyo diario ya había revelado detalles inquietantes sobre sus síntomas. La operación se llevó a cabo de madrugada, en secreto, con la ayuda de 2 sepultureros que aceptaron colaborar a cambio de dinero. Ortega, iluminado solo por lámparas de aceite, realizó una inspección rápida del cuerpo. Lo que encontró fue espeluznante. Las uñas y el cabello conservaban un brillo extraño, y los órganos internos presentaban una textura anormal. Tomó muestras y las envió de inmediato a Ciudad de México. El resultado fue idéntico: niveles alarmantes de plomo, imposibles de justificar como accidente.
Los documentos recopilados hasta ese momento formaban un caso sólido, aunque aún insuficiente para enfrentar a Salazar sin apoyo político. Ortega y Vázquez comenzaron a discutir estrategias para exponerlo sin caer en desgracia. Sabían que el médico tenía aliados poderosos. Cualquier acusación directa sería desestimada si no contaban con evidencia irrefutable, y preferentemente con el respaldo de la prensa nacional. Sin embargo, el peligro crecía. A mediados de diciembre, Ortega recibió una carta anónima deslizada bajo la puerta de su casa. Deje de husmear o su familia pagará las consecuencias. No había firma, pero estaba claro el mensaje. El forense decidió enviar a su esposa e hijos a Querétaro por motivos de salud, mientras él permanecía en Guanajuato. En su diario escribió: «Ahora sé que estamos cerca de algo grande. Siento que el cerco se cierra, pero no podemos detenernos». Ese mismo mes, Salazar organizó una cena en su mansión para celebrar el aniversario de la fundación del hospital. Asistieron jueces, empresarios y políticos, todos brindando por el médico más distinguido del Estado. Nadie imaginaba que, en los sótanos de esa misma casa, descansaban frascos y registros que podían incriminarlo. Ortega, al enterarse de la cena, escribió: «Es un hombre rodeado de poder, protegido por la sociedad misma a la que está destruyendo. Cada día que pasa, su imagen crece, mientras sus víctimas se multiplican». Los hallazgos de Ortega marcaron un antes y un después en la investigación. Por primera vez, había pruebas científicas que confirmaban que las muertes no eran naturales. Sin embargo, el caso se encontraba en un punto crítico. Para exponer al médico sería necesario enfrentar a toda la élite de Guanajuato. Y Salazar, consciente de las sospechas, comenzaba a mover sus piezas para protegerse. La aparición de las primeras pruebas químicas no solo intensificó la sospecha sobre Salazar, sino que también atrajo el miedo de quienes habían comenzado a colaborar en secreto con Vázquez y Ortega. Los testigos se volvían cada vez más evasivos. Algunos sirvientes que habían aceptado hablar desaparecieron misteriosamente de sus empleos, y otros fueron vistos abandonando la ciudad de noche, cargando pocas pertenencias. Era evidente que alguien estaba vigilando cada paso de la investigación. El inspector, que llevaba un registro detallado de entrevistas, escribió en su cuaderno: «No se trata solo de un hombre con conocimientos médicos. Hay una red de silencio que lo protege. La ciudad entera parece estar bajo su sombra». Los rumores crecieron cuando, en enero de 1888, el mozo de la familia Zavala, que había declarado en privado sobre las visitas nocturnas del doctor, fue hallado muerto en un barranco. El informe policial lo catalogó como accidente, pero Vázquez anotó: lesiones incompatibles con caída, evidencias de lucha. Este suceso sembró aún más temor entre los testigos, que empezaron a negarse a hablar. La ciudad entera parecía envuelta en una conspiración silenciosa. Los ricos seguían confiando en Salazar, mientras los pobres, que veían de cerca el patrón de muertes, comenzaban a temerlo como a una figura intocable, casi sobrenatural. Entre los pocos testigos que permanecieron dispuestos a hablar estaba Julia, una enfermera que había trabajado en el Hospital Civil y que, en secreto, asistía a algunas familias adineradas cuando el doctor no estaba presente. Julia relató a Ortega que había visto a Salazar inyectar un líquido grisáceo a un paciente mientras ordenaba que nadie más entrara en la habitación. Cuando salí a limpiar los instrumentos, encontré restos del líquido en una bandeja. Lo olí y era como metal líquido, algo que me dio miedo tocar, declaró años después en un interrogatorio. Julia también describió haber visto un registro escrito por Salazar en una libreta negra, donde anotaba dosis, fechas y nombres. Esa libreta sería uno de los objetivos principales de la investigación. Los rumores sobre la mansión del doctor se intensificaron. Los vecinos comentaban que, en las madrugadas, se escuchaban ruidos extraños, golpes metálicos, arrastre de muebles y el silbido persistente de lámparas de alcohol. Algunos afirmaban haber visto sombras moviéndose detrás de las cortinas. Un niño que vivía frente a la casa dijo haber escuchado gritos apagados, aunque su testimonio fue ignorado por los adultos. Estas historias, recogidas en los cuadernos de Vázquez, muestran cómo el miedo había traspasado las barreras sociales. Incluso quienes no conocían personalmente a Salazar sentían que algo siniestro ocurría tras esas paredes.
En marzo de 1888, Ortega logró obtener, de manera clandestina, un pequeño frasco de una de las habitaciones de los Zavala. Julia había arriesgado su puesto para sustraerlo. El líquido, opaco y espeso, fue analizado en secreto. Los resultados confirmaron la presencia de compuestos de plomo mezclados con extractos vegetales, diseñados para retrasar el efecto letal y prolongar el sufrimiento. Esto no es un accidente, ni una medicina fallida. Es una fórmula pensada para matar lentamente, escribió Ortega en un informe confidencial dirigido al inspector. Este descubrimiento los convenció de que el médico no solo actuaba con conocimiento, sino con una frialdad calculada. Mientras tanto, Salazar continuaba reforzando su imagen pública. Organizó una serie de charlas médicas en las que discutía nuevas terapias europeas para enfermedades degenerativas. Estas conferencias, ofrecidas en salones elegantes y acompañadas de banquetes, consolidaron su posición entre la élite. En los periódicos, su figura aparecía como la de un visionario que traía modernidad a Guanajuato. Nadie sospechaba que esas mismas familias que lo aplaudían serían, en muchos casos, sus próximas víctimas. El ambiente en la ciudad se tornó cada vez más opresivo. Funerales discretos se realizaban casi a diario, y las familias adineradas comenzaron a aislarse tras altas rejas y cortinas cerradas. Los rumores sobre una plaga invisible se mezclaban con supersticiones antiguas, y algunos comenzaron a decir que Salazar estaba maldito, que había hecho un pacto oscuro para enriquecerse a costa de vidas humanas. Estas leyendas crecieron con el hallazgo de documentos que sugerían que el médico se había convertido en albacea de varias familias fallecidas, aumentando así su fortuna y propiedades. Una entrevista con el sacerdote que había escuchado confesiones de varios criados reveló otro aspecto perturbador. El clérigo, bajo promesa de anonimato, relató: «He oído historias de inyecciones administradas sin explicación, de pacientes que rogaban a Dios mientras el doctor les clavaba agujas. Sus sirvientes decían que guardaba frascos sin etiquetas en su consultorio. No sé si son exageraciones, pero el miedo en sus voces era real». Este testimonio, anotado en los archivos de Vázquez, mostró que la percepción de Salazar comenzaba a cambiar incluso dentro de los círculos religiosos. Ortega y Vázquez decidieron entonces infiltrarse en la mansión del doctor para obtener pruebas directas. Planearon la operación con cuidado, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría costarles la vida. Mientras tanto, Julia continuó arriesgándose para entregar pequeños frascos y notas que encontraba en casas de pacientes. Uno de esos papeles, escrito con letra precisa, decía: «Incrementar dosis, observar síntomas neurológicos. Paciente responde según lo esperado». Esta nota se convirtió en una pieza clave. No solo probaba que las inyecciones eran parte de un plan deliberado, sino que mostraba una frialdad clínica escalofriante. El miedo creció cuando Salazar comenzó a sospechar que alguien lo vigilaba. En abril de 1888, Ortega encontró una carta bajo la puerta de su oficina. «Deje de buscar lo que no entiende. Su curiosidad puede matarlo». El mensaje, escrito con tinta roja, parecía una advertencia directa. Pese al peligro, Ortega y Vázquez continuaron su investigación, convencidos de que ya no podían dar marcha atrás. Ambos sabían que, para atrapar a Salazar, necesitarían más que rumores. Necesitaban pruebas irrefutables que lo vincularan con las muertes. Ese mismo mes, Julia desapareció. Fue vista por última vez saliendo del hospital, con una carpeta de documentos bajo el brazo. Su desaparición causó conmoción entre los pocos que conocían su implicación en la investigación. «Era nuestra única conexión directa con su red de pacientes», escribió Ortega en su diario. Esta pérdida los obligó a actuar con mayor cautela. Sabían que Salazar había descubierto que lo espiaban, y que la red que lo protegía estaba dispuesta a eliminar cualquier amenaza. El clima en Guanajuato se volvió sofocante. Las calles vacías, los funerales silenciosos y la omnipresencia del doctor creaban un ambiente irreal, como si la ciudad entera estuviera atrapada bajo una niebla de muerte. En los barrios bajos, la gente susurraba su nombre como si fuera una maldición. En las casas señoriales, las familias seguían confiando en él, sin saber que el mismo hombre que les ofrecía consuelo estaba diseñando su destrucción. Para Ortega y Vázquez, el siguiente paso sería entrar en la guarida del monstruo, la mansión que dominaba la ciudad desde lo alto de la colina.
La desaparición de Julia marcó un punto de quiebre en la investigación. Ortega y Vázquez comprendieron que el enemigo que enfrentaban no solo era un hombre astuto, sino un símbolo de poder protegido por toda una red de influencias. Salazar no actuaba solo. Tenía aliados dispuestos a silenciar cualquier sospecha. La prensa local, que hasta entonces había permanecido neutral, comenzó a publicar artículos defendiendo su reputación, tachando de sensacionalismo los rumores de muertes misteriosas. Un editorial del Diario del Bajío, fechado el 10 de mayo de 1888, afirmaba: «El doctor Ignacio Salazar es un hombre de ciencia que ha dedicado su vida al bienestar de Guanajuato. Las habladurías que circulan carecen de fundamento y son obra de mentes supersticiosas». La narrativa pública estaba controlada. La verdad permanecía enterrada junto con las víctimas. Vázquez, cada vez más frustrado, escribió en su cuaderno: «Siento que luchamos contra una sombra. Sus contactos alcanzan hasta los tribunales. Los jueces lo reciben con sonrisas, los empresarios lo admiran y los políticos lo invitan a cenas. Todos parecen hipnotizados». La sensación de impotencia crecía, pero también su determinación. A esas alturas, las pruebas que habían acumulado eran suficientes para convencer a cualquiera con voluntad de escuchar. Análisis químicos que confirmaban envenenamiento sistemático, notas escritas por el propio doctor, testimonios de sirvientes y enfermeras. Sin embargo, sin apoyo político, esos documentos eran apenas papel. Ortega propuso entonces un movimiento arriesgado: llevar el caso directamente a Ciudad de México, buscando la intervención de autoridades federales. El viaje nunca ocurrió. Días antes de su partida, Ortega recibió amenazas explícitas. Una carta, con letra pulcra, decía: «La curiosidad mata más rápido que cualquier veneno». Aquella noche, una piedra fue arrojada contra la ventana de su oficina. Atado por el miedo, decidió permanecer en la ciudad, al menos hasta encontrar pruebas que fueran imposibles de ignorar. Para ello, debían infiltrarse en el corazón del misterio, la mansión del doctor Salazar. La casa, situada en una colina que dominaba Guanajuato, era una estructura imponente de cantera gris y balcones de hierro forjado. Desde la calle parecía silenciosa y ordenada, con un jardín perfectamente cuidado. Sin embargo, los vecinos contaban que rara vez veían entrar o salir a alguien, salvo al propio doctor y a dos criadas que evitaban el contacto visual. Una anciana que vivía frente a la mansión declaró años después: «Había noches en que se veía luz en todas las ventanas, como si hubiera gente trabajando dentro, pero nunca entraba nadie». Los rumores sobre túneles subterráneos que conectaban la casa con el resto de la ciudad crecían cada día, alimentando el mito de que Salazar era intocable porque podía desaparecer en segundos. Vázquez y Ortega trazaron un plan para infiltrarse una noche de junio de 1888. Aprovecharían una distracción: una cena organizada por Salazar en la residencia de un empresario local. Mientras el médico estaba ausente, ingresarían a la mansión con la ayuda de un cerrajero de confianza. El operativo debía ser rápido. Tenían apenas 2 horas para buscar pruebas antes de que el doctor regresara. El cerrajero, un hombre de pocas palabras, aceptó el trabajo a cambio de una suma considerable, aunque confesó: «Nunca he querido acercarme a esa casa. Dicen que allí adentro pasan cosas malas». La noche del operativo, la ciudad estaba sumida en una calma inquietante. Vázquez, Ortega y el cerrajero se acercaron a la mansión por una calle lateral. Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre los muros de cantera. Con manos expertas, el cerrajero abrió el portón en menos de 5 minutos. La casa estaba en penumbra. El olor a desinfectante y productos químicos impregnaba el aire. Ortega describiría después esa sensación en su diario. Era como entrar a un laboratorio disfrazado de hogar. Todo brillaba con una limpieza exagerada, como si alguien intentara borrar cada rastro humano. Avanzaron en silencio por los pasillos, iluminados apenas por lámparas de aceite. Encontraron una biblioteca repleta de volúmenes médicos europeos, varios de ellos prohibidos en México por su contenido experimental. Ortega se detuvo ante un estante donde descansaba un grueso cuaderno de tapa negra. Lo abrió. Estaba lleno de anotaciones precisas sobre dosis, síntomas y nombres de pacientes. Cada entrada parecía describir un experimento clínico. Paciente MR,
Tercera dosis. Síntomas neurológicos satisfactorios. Paciente TZ. Incremento de rigidez muscular. Proceder con cuarta inyección. Era la evidencia que necesitaban. Pruebas escritas por el propio Salazar que confirmaban que estaba llevando a cabo una serie de experimentos humanos. Al avanzar hacia el sótano, encontraron la puerta cerrada con un candado reforzado. El cerrajero logró abrirla tras varios intentos. El aire que emergió del sótano era denso, cargado de olores metálicos y químicos. Descendieron por una escalera de piedra hasta una habitación subterránea. Allí, bajo la luz temblorosa de las lámparas, vieron mesas metálicas, bandejas con instrumentos quirúrgicos y frascos sin etiquetas alineados en estanterías. En una esquina, había cajas con huesos humanos cuidadosamente organizados. Ortega, con el rostro pálido, tomó notas rápidas. No hay duda. Este lugar es un laboratorio clandestino. Aquí es donde preparaba las inyecciones, escribió más tarde. Encontraron también una caja con sobres sellados, cada uno con el nombre de una familia adinerada. En su interior había documentos notariales, títulos de propiedad y cartas de testamento. Esto confirmaba lo que habían sospechado. Salazar no solo asesinaba lentamente a sus pacientes, sino que utilizaba su posición para controlar sus herencias. El crimen no era solo médico, sino financiero, una red de corrupción y poder que explicaba por qué nadie se atrevía a acusarlo. El tiempo se agotaba. Vázquez ordenó tomar solo lo esencial: el cuaderno negro, algunos frascos y las cartas notariales. Salieron de la mansión sin dejar rastro, convencidos de que tenían suficiente evidencia para desenmascarar al médico. Sin embargo, sabían que exponerlo sería una batalla difícil. «Tenemos las pruebas, pero no el poder», escribió Vázquez esa noche. «Cada paso que demos será como caminar sobre hielo delgado. Salazar no es un simple asesino, es una institución». Lo que ninguno sabía era que el doctor ya sospechaba de ellos. Esa misma noche, mientras regresaban a sus casas, Salazar estaba sentado en su escritorio revisando una lista de nombres. En su diario personal, que sería encontrado décadas después, anotó: «Los perros están husmeando demasiado cerca. Es hora de limpiar el terreno». La evidencia sustraída de la mansión de Salazar parecía, por fin, suficiente para incriminarlo. Vázquez y Ortega, exhaustos, pasaron días enteros clasificando los documentos y frascos que habían recuperado. El cuaderno negro, en particular, se convirtió en su mayor tesoro. Contenía más de 50 nombres, con notas detalladas sobre dosis, reacciones y fechas de fallecimiento. Había párrafos enteros que parecían escritos con un tono clínico y deshumanizado, como si los pacientes fueran simples sujetos de laboratorio. Paciente J.R., quinta dosis. Síntomas: pérdida de movilidad en extremidades, confusión mental. Efecto esperado: deterioro completo en 2 semanas. La frialdad de esas anotaciones heló la sangre de los investigadores. Ortega, que las leía en voz baja mientras las copiaba, escribió en su diario: «Este hombre no es un médico, es un arquitecto de la muerte». La decisión de actuar fue tomada a finales de junio de 1888. Con el apoyo discreto de un juez federal simpatizante, Vázquez organizó un operativo para allanar la mansión y arrestar a Salazar. El plan debía ejecutarse de noche, para evitar que la noticia se filtrara a sus aliados. El 2 de julio, una caravana de carruajes sin distintivos avanzó lentamente por las calles empedradas, iluminadas por una luna casi llena. 10 policías armados, Ortega y el propio Vázquez, iban a bordo. La ciudad dormía, ignorante de que esa noche se estaba a punto de descubrir el mayor secreto que había pesado sobre Guanajuato en décadas. Al llegar a la colina, el silencio era absoluto. La mansión estaba iluminada solo por una lámpara en la ventana del segundo piso. Vázquez ordenó que los hombres rodearan el perímetro, mientras él y Ortega se acercaban a la puerta principal. Con una señal, el cerrajero que los había ayudado antes abrió el candado. La puerta se abrió lentamente, revelando el pasillo oscuro que ya conocían. Pero esta vez, el ambiente era diferente. Había una calma tensa, como si la casa misma supiera que estaba siendo invadida. Al entrar, el olor a químicos y desinfectante era más fuerte que nunca. Avanzaron por los pasillos hasta llegar a la escalera que conducía al sótano.
La puerta estaba abierta. Al descender, encontraron lámparas de aceite encendidas, frascos alineados, bandejas con instrumentos quirúrgicos impecablemente limpios y las mismas cajas con restos humanos que habían visto en su incursión anterior. Pero esta vez había algo más. Una camilla metálica ocupaba el centro de la habitación, y sobre ella yacía el cuerpo de un hombre joven, apenas cubierto por una sábana. Su piel tenía un tono cenizo, sus labios estaban amoratados y había marcas de inyecciones recientes en sus brazos. «Está muerto», susurró Ortega, aunque no necesitaba comprobarlo. Vázquez dio la orden de registrar cada rincón. Encontraron más cuadernos, decenas de frascos con líquidos de colores opacos y una caja de madera con documentos notariales. En un armario cerrado con llave, hallaron una carpeta con fotografías de los pacientes, cada una acompañada de notas médicas detalladas. «Esto es una biblioteca de muerte», murmuró uno de los policías. Mientras inspeccionaban el sótano, Ortega tomó muestras de los frascos y guardó cuidadosamente las libretas. Sabía que esas pruebas eran irrefutables. Sin embargo, Salazar no estaba en la mansión. Vázquez envió a 2 hombres a buscarlo en la residencia donde se suponía que cenaría esa noche. Cuando regresaron, traían una noticia inquietante. Nadie lo había visto allí. El doctor había desaparecido. El allanamiento continuó durante horas. Los policías subieron a los pisos superiores, donde encontraron habitaciones limpias y ordenadas, como si nadie viviera en ellas. En el despacho del segundo piso hallaron cartas dirigidas a funcionarios de alto rango, agradeciendo favores y firmadas con su inconfundible caligrafía. En una de ellas, fechada apenas una semana antes, Salazar escribía: «Nuestro trabajo debe continuar sin interrupciones. La resistencia es parte del proceso». El tono de esas palabras parecía confirmar que estaba consciente de que lo vigilaban. Alrededor de las 3 de la mañana, uno de los policías encontró una puerta secreta detrás de una estantería. Con gran esfuerzo lograron abrirla y descubrieron un túnel estrecho que descendía hacia las profundidades. El aire era pesado y húmedo. El pasaje parecía llevar a los antiguos túneles mineros de Guanajuato. Ortega anotó: «Este hombre tenía rutas de escape. Ha estado planeando esto durante años». Decidieron no seguir el túnel esa noche. El laberinto subterráneo de la ciudad era demasiado extenso para explorarlo sin preparación. La noticia del allanamiento no tardó en filtrarse. A la mañana siguiente, Guanajuato despertó con rumores que corrían más rápido que los periódicos. «Han encontrado cadáveres en la casa del doctor. El médico de los ricos es un asesino». Las familias adineradas estaban en shock, incapaces de creer que el hombre que había cuidado de sus hijos y esposos durante años era un monstruo. El escándalo se extendió a todo el estado. Algunos funcionarios intentaron minimizarlo, pero las pruebas confiscadas eran demasiado contundentes. En su informe oficial, Vázquez describió la escena con precisión. Se hallaron restos humanos, documentos notariales, sustancias químicas desconocidas y registros detallados de tratamientos. Se presume que el sospechoso ha huido por un sistema de túneles. Ortega, por su parte, redactó un informe médico que sería clave en el juicio. «Confirmo intoxicación crónica por plomo como causa principal de muerte en múltiples víctimas. Evidencia científica irrefutable. El arresto de Salazar se convirtió en prioridad nacional. Se enviaron telegramas a Ciudad de México y a otros estados, alertando sobre su fuga. Sin embargo, pasaban los días y no había rastro de él. La mansión, ahora custodiada por la policía, se convirtió en un símbolo de horror. Multitudes se reunían frente a sus portones, algunos para rezar, otros para maldecir. Las ventanas cerradas y las cortinas desgarradas daban la impresión de que la casa estaba viva, vigilando a quienes la observaban. Ortega y Vázquez sabían que su enemigo estaba en algún lugar, quizás observándolos. Cada noche, mientras revisaban las pruebas, sentían que el doctor había dejado un mensaje oculto entre sus escritos, como si se burlara de ellos. En una de las últimas páginas del cuaderno negro encontraron una frase subrayada: «El verdadero médico no cura cuerpos, sino destinos». Era una declaración inquietante, escrita con una calma perturbadora. El allanamiento reveló el alcance de su maldad, pero también lo convirtió en un fantasma. Salazar había desaparecido sin dejar rastro, y los túneles que se extendían bajo Guanajuato
ofrecían cientos de rutas de escape. Para algunos, se había convertido en una figura legendaria, el doctor que envenenaba lentamente a sus pacientes y desaparecía bajo la ciudad que lo veneraba. Para otros, era solo cuestión de tiempo antes de que regresara. La desaparición de Salazar convirtió su figura en una sombra omnipresente que se extendía sobre Guanajuato. A pesar de los esfuerzos de la policía, las búsquedas en los túneles y las patrullas enviadas a ciudades vecinas, no hubo rastro alguno del médico. Los rumores crecieron de inmediato. Algunos afirmaban haberlo visto disfrazado, tomando un tren hacia Veracruz. Otros aseguraban que había escapado a Europa. Hubo incluso quienes creyeron que nunca había salido de la ciudad, que seguía oculto en los túneles mineros que él conocía mejor que nadie. Lo cierto es que Salazar parecía haber desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. La mansión, ahora bajo custodia, se convirtió en objeto de peregrinación. Decenas de curiosos acudían cada día para observar el portón cerrado, susurrando historias sobre lo que había ocurrido allí dentro. Los periódicos publicaban detalles macabros, listas de víctimas, fragmentos de los diarios encontrados y fotografías de los frascos y documentos. El cuaderno negro se convirtió en leyenda. Su contenido fue publicado parcialmente por orden del juez federal, pero muchas páginas fueron censuradas por razones de sensibilidad pública. Aquellas notas, escritas con una caligrafía precisa, mostraban la mente de un hombre que veía a sus pacientes como piezas de un experimento. Objetivo: deterioro gradual sin evidencia inmediata. Resultado: pleno control sobre tiempo y herencia. Esa frase, reproducida en los periódicos, desató indignación, pero también fascinación morbosa. Ortega, agotado tras meses de investigación, se convirtió en una figura polémica. Mientras algunos lo celebraban como el héroe que había destapado la conspiración, otros lo acusaban de haber fabricado pruebas para destruir a un hombre respetado. Recibía cartas de agradecimiento, pero también amenazas anónimas. En una entrevista posterior declaró: «Descubrimos pruebas irrefutables. No hay duda de que Salazar era un asesino, pero nunca olvidaré la sensación de estar leyendo su mente a través de esas notas. Era como si él supiera que algún día serían halladas». El inspector Vázquez, por su parte, comenzó a sospechar que Salazar había contado con cómplices dentro del gobierno. Los documentos notariales hallados en la mansión revelaban conexiones con políticos influyentes y empresarios que se habían beneficiado de las muertes. Algunos títulos de propiedad habían cambiado de manos en cuestión de semanas tras los fallecimientos. El caso dejó de ser simplemente el de un médico asesino. Se convirtió en un espejo de la corrupción que dominaba la región. Sin embargo, el arresto de esas figuras nunca ocurrió. La investigación se centró exclusivamente en Salazar, mientras los nombres que aparecían en los documentos fueron omitidos de los informes públicos. Los funerales de las víctimas continuaron durante semanas, ya que muchas familias pidieron exhumaciones para confirmar la causa de muerte. Cada entierro se convirtió en un acto de vergüenza y dolor. Familias enteras habían confiado en el hombre que las había condenado. Guanajuato se sumió en un silencio denso. Las fiestas patronales fueron canceladas ese año, y las tertulias de la élite desaparecieron. En las calles, el nombre de Salazar se convirtió en tabú. Los comerciantes bajaban la voz al mencionarlo, como si pronunciarlo pudiera atraer desgracias. Mientras tanto, la mansión permanecía clausurada. Ortega y Vázquez la visitaban regularmente para seguir examinando los documentos y frascos que aún no habían sido clasificados. En una de esas visitas, encontraron un pasadizo que no habían visto antes. Detrás de un armario en el segundo piso, había una puerta estrecha que conducía a una escalera de caracol. Descendieron con lámparas, sintiendo el aire frío y húmedo que emanaba del subsuelo. El pasillo conectaba directamente con uno de los túneles mineros más antiguos de la ciudad. Allí, en una mesa improvisada, hallaron restos de alimentos, una lámpara apagada y una manta. Era una guarida improvisada, prueba de que Salazar había pasado tiempo allí antes de desaparecer. «Estuvo aquí hace poco», susurró Ortega, y el eco de su voz se perdió en el túnel. Los registros de esa exploración indican que los túneles eran un laberinto inabarcable. Los mapas de las minas coloniales, algunos incompletos, mostraban kilómetros de pasajes que serpenteaban bajo la ciudad. Ortega anotó: «Este sistema de túneles le da ventaja.
Puede estar en cualquier lugar. Quizá nunca salga de aquí. Las búsquedas continuaron durante semanas, pero siempre terminaban en callejones sin salida. Era como si la ciudad misma lo protegiera, como si sus entrañas de piedra hubieran decidido esconderlo. La figura de Salazar comenzó a transformarse en mito. En los mercados se contaban historias de su pacto con el diablo, de que usaba el plomo como herramienta de tortura para purificar almas. Otros decían que había huido a Europa con una fortuna en oro y documentos, listo para comenzar de nuevo. Los niños jugaban a buscar al doctor, corriendo por las calles estrechas mientras se señalaban túneles oscuros. Guanajuato, con su historia de leyendas y fantasmas, había adoptado a Salazar como otro espectro más. Ortega nunca se recuperó del todo. Siguió trabajando como forense, pero sus diarios revelan un hombre atormentado. En una entrada de 1890 escribió: «A veces sueño con él. Lo veo caminando por las calles vacías, mirándome desde una ventana. Siento que nunca se fue Vázquez. Igualmente marcado, se retiró años después, frustrado por no haber podido atraparlo». En sus memorias, publicadas en 1905, resumió el caso en una frase: «Descubrimos al monstruo, pero no pudimos matarlo. Quizás sigue aquí, escondido bajo nuestros pies». Con el tiempo, la mansión fue abandonada. Los vecinos evitaban pasar cerca de ella. Algunos decían escuchar pasos y ruidos metálicos desde el interior. En 1923, un grupo de obreros que trabajaba en los túneles cercanos juró haber visto una sombra alta moviéndose con una lámpara. No encontraron a nadie, pero el rumor de que Salazar seguía vivo resurgió. Incluso en 1950, un periodista que investigaba la historia afirmó haber recibido una carta anónima firmada solo con una S. Los experimentos nunca terminaron. Hoy en día, los archivos del caso se exhiben en el Museo Regional de Guanajuato. Tras vitrinas de cristal, los visitantes pueden ver el cuaderno negro, los frascos con líquidos amarillentos y fotografías borrosas del allanamiento. Las notas de Ortega y Vázquez están expuestas junto a recortes de periódicos de la época. Sin embargo, lo que más atrae a los curiosos no son los documentos, sino el misterio. Nunca se encontró el cuerpo del doctor Ignacio Salazar. La ciudad, con sus calles coloniales y túneles interminables, parece guardar celosamente su secreto. Al caer la noche, cuando las farolas iluminan las fachadas de cantera, algunos vecinos aseguran escuchar pasos detrás de las ventanas selladas de la mansión. Dicen que hay un resplandor débil en el segundo piso, como si una lámpara de aceite siguiera encendida. Los niños crecen escuchando advertencias: «No camines solo por los túneles. El doctor sigue ahí». Y así, más de un siglo después, la sombra del médico que envenenaba lentamente a sus pacientes sigue viva, fundida con la historia de Guanajuato. Una advertencia eterna de que el mal puede esconderse tras el rostro más respetable.